este fue el final de la llamada década ganada. En 2011, Cristina Kirchner ganaba nuevamente las elecciones presidenciales, logrando uno de los mayores apoyos desde el regreso de la democracia. Y así, el país volvía a inclinarse por un modelo de fuerte intervención estatal. Pero detrás del triunfo electoral ya aparecían tensiones económicas. La inflación comenzaba a sentirse mucho más de lo que mostraban los datos oficiales, y cada vez más argentinos buscaban refugiarse en el dólar. Solo en 2011, más de 20.000 millones de dólares salieron del sistema financiero. Frente a esto, el gobierno tomó una medida histórica. Instauró el llamado cepo cambiario, un sistema que limitaba fuertemente la compra de dólares. En la práctica, solo se podía acceder a la moneda extranjera con autorización oficial, algo que casi nadie conseguía. Pero la demanda no desapareció. Gran parte de la población comenzó entonces a comprar dólares por vías alternativas. El mercado paralelo empezó a crecer y así nació el famoso dólar blue. Al mismo tiempo, para cuidar los dólares disponibles y fomentar la industria nacional, el gobierno comenzó a cerrar cada vez más las importaciones. Con dos precios distintos para el dólar y sin acceso a materiales importados, muchas empresas ya no sabían a qué valor vender, ni tampoco podían reponer mercadería. Y así comenzaron a faltar productos. Entraban cada vez menos dólares al país y se formó un círculo que se retroalimentaba cada vez más. Y, al mismo tiempo, la distancia entre el dólar oficial y el paralelo comenzaba a separarse cada vez más. En abril de 2013, un domingo por la noche, el periodista Jorge Lanata mostró imágenes que sorprendieron al país. Cámaras ocultas habían registrado una financiera en Puerto Madero. Allí, colaboradores de un empresario contaban millones de dólares en efectivo durante horas, en lo que parecía una maniobra de lavado de dinero. Las imágenes recorrieron todo el país y generaron un escándalo inmediato. La pregunta era inevitable: ¿de dónde venía ese dinero? Todas las miradas apuntaron a un empresario vinculado a la obra pública durante los años kirchneristas, Lázaro Báez, quien había pasado de ser prácticamente un desconocido a manejar miles de millones en contratos estatales. Pero el escándalo recién comenzaba. Pronto aparecieron contratos millonarios y movimientos de dinero al exterior ligados a un crecimiento empresarial iniciado en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner. Y quedó flotando una pregunta incómoda: ¿era un caso aislado o parte de algo mayor? Años después, la justicia condenaría a Lázaro Báez por lavado de dinero, y más tarde, aquella trama de obra pública terminaría llegando a los tribunales. Y en 2022, Cristina Fernández de Kirchner sería condenada por corrupción en uno de los mayores escándalos políticos de la historia argentina. Y 3 años después, quedaría bajo prisión domiciliaria. Pero mientras el escándalo ocupaba los titulares, la economía comenzaba a entrar en una etapa cada vez más delicada. En enero de 2014, el gobierno se vio obligado a aplicar una fuerte devaluación. En cuestión de días, el dólar oficial subió más de un 20%. Fue la devaluación más brusca desde la crisis de 2002. Los precios subieron rápidamente, el poder de compra volvió a caer, la economía entró en recesión, mientras la incertidumbre volvía a instalarse. Así, una vez más, la brecha cambiaria comenzó a ampliarse. En enero de 2015, un nuevo caso mediático sacudía al kirchnerismo. El fiscal Alberto Nisman, encargado de investigar el atentado contra la AMIA, acusaba públicamente al gobierno de encubrir a funcionarios iraníes vinculados al ataque. Nisman aseguraba tener pruebas incriminatorias contra varios funcionarios políticos, entre ellos Cristina Kirchner. Así, debía presentarlas ante el Congreso y todo el país estaba expectante. Oficialismo y oposición esperaban una declaración que podía generar un terremoto político. Pero, increíblemente, un día antes de declarar, el fiscal fue encontrado muerto en su departamento. ¿Cómo podía morir quien días antes acusaba al poder y prometía revelar pruebas clave? La duda se instaló en toda la sociedad. ¿Suicidio o asesinato? Marchas, acusaciones y desconfianza profundizaron aún más la división del país. Familias, amigos y compañeros de trabajo quedaron enfrentados por visiones opuestas de lo que estaba pasando. Una vez más, la imagen del kirchnerismo se debilitaba mientras se acercaban las elecciones presidenciales. Y esta vez, el país iba a votar por el cambio. En una votación histórica, Mauricio Macri se imponía en el balotaje y se convertía en presidente. Después de 12 años, el ciclo político llegaba a su fin. Quedaban atrás años marcados por conflictos y escándalos que habían golpeado al país.
el caso Ciccone, con un vicepresidente acusado de corrupción, que años más tarde terminaría condenado y en prisión. La pelea con los llamados fondos buitres, que llevó al país a un nuevo default técnico, y la expropiación de YPF, que terminaría costándole al Estado más de $5.000 millones, además de un juicio internacional aún en curso. Así, con el cepo aún vigente, el nuevo gobierno recibía un país frágil, sostenido apenas por parches y deudas acumuladas. Mauricio Macri llegaba prometiendo un cambio, pero Argentina estaba a punto de entrar en uno de los ciclos de endeudamiento más grandes de su historia. Y así, una vez más, la historia volvía a repetirse.